Demonios. No es posible. No es posible. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo llegó? Emi, muchas gracias por esta cena para mi hija. Ay, no le voy a robar el crédito a Mónica. La verdad, la idea fue de ella, no mía. Ah, ya lo sé. Pero tanto tú como Camila estuvieron de acuerdo. Y es muy lindo de su parte. Porque la verdad es que Elena no se ha portado muy bien con ustedes últimamente. Bueno, es que estaba un poquito rara, como dice Mónica, por las presiones del trabajo, etcétera. Pero ni te preocupes. Finalmente es mi prima y la quiero muchísimo por todo lo que ha hecho por nosotras. ¿Sabes qué? Tú y Camila son un par de ángeles caídos del cielo. La verdad, sí. ¿Y ya llegó Elena? Sí, está arriba. Dijo que se iba a dar un baño antes de cenar. No sospeché nada, Camila. Ay, qué bueno. Bueno, mi tío y Ernesto ya deben estar en camino. Yo les avisé. Ojalá que todo salga bien. Voy a poner changuitos. Ay, no puedo, Yo espérate. te ayudo. Mira, ¿cómo ven las flores? Están lindas, ¿no? No puedo. ¿Cómo llegó esto aquí? Elena. 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 ¿Quién está ahí? Elena. ¿Quién está ahí? Feliz cumpleaños, Elena. Ay, prima, perdón, no quise asustarte. ¿Estás bien? No te preocupes. No te preocupes. ¿Tú me estabas llamando? No, yo acabo de subir. A lo mejor fue Emiliana. Te estamos esperando para cenar. Ay, no, Cami, gracias. No tengo hambre. Ay, ¿cómo que no tienes hambre? Ay, no, sí, acompáñanos. Ay, no. Sí. No, Cami, en serio, ¿Estos no. son tus zapatos? ¿Estos? Sí, pero no quiero, Cami. Ay, entonces te los pongo yo. Ay, Cami, no, de veras. Prima, por favor, acompáñanos. Aparte, tenemos hambre. Vente. Vamos. Está rica la cena. Ay. Ya la vi. Aparte, está bien rica la cena. Vas a ver. Ya, ven, por favor. Ay, no quiero, de verdad, te juro, Cami, estoy muy cansada. Pero tenemos hambre, te va a gustar. ¿Creías que nos habíamos acordado de tu cumpleaños? Felicidades. Felicidades, mi amor. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Felicidades, Elena. Gracias, Mónica. Felicidades, mi niño. Gracias, Tita. Gracias. Prima, felicidades. Gracias, Cami. ¿Será que hice bien yendo a ver a la talud Marina? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te cayó, Ay, ¿será que puedo confiar en ella? A mí me parece una tipa profesional, seria. Y lo más importante es que me dice que puedo comunicarme contigo. ¡Ay, qué hago! ¿Qué hago, Esteban? ¿Por qué no estás aquí tomándote una copa de vino conmigo y ayudándome a decidir qué le llevo? ¿La chamarra? ¿Le llevo una pijama? ¿Le llevo un suéter? ¿Qué hago, Esteban? ¿Qué haces de qué, Mom? ¿Te puedo ayudar en algo? Ya me cachaste hablando sola de nuevo. Te dije que ibas a pensar que estaba loca. En esta familia la única que está loca de atar soy yo, así que ni pelees conmigo porque vas a perder. Mom, tú eres la mamá más linda, inteligente y hermosa que existe en el universo. Ah, sí. Y tú, la más aduladora. Porque no creas que me vas a contentar con esas palabras bonitas por haber conseguido ese trabajo en el hospital solo por estar cerca de Ricardo. Ay, es que ¿cómo te explico? Me gusta rabiar, mamá. Es tan guapo. Qué loca de ti.
Aquí está el libro, Diego. Es lo único que pude encontrar sobre el tema. No sé, don Ro, yo no sé si valga la pena ponerme a leerlo. Diego, ¿pero cómo no lo vas a leer? Este libro está lleno de artículos de especialistas que te pueden ayudar a descubrir lo que le está pasando a tu novia. Es que eso es lo que realmente me preocupa. ¿Qué tal y si sí está enferma? ¿Qué podría hacer yo? Mejor hubiera seguido viviendo donde la Selma y la Aileen. Mira nomás cómo estás. Venir a la pensión no te hizo nadita bien. Ay, mi valedora, yo entiendo que te achicopales. Son heridas del corazón. Ahora lo malo es que con todo este rollo del Diego, pues él ha decidido que lo mejor es regresarse para México. Otra vez se le metió esa idea en la cabeza. Ay, no, Maite, yo no quiero que se vaya. Fue por mi culpa, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer para convencerlo que se quede? Le decía a tu mamá que estoy muy agradecido que me hayan invitado. Cada vez me siento más aceptado en esta familia. Claro, Jorge. A mí también me da mucho gusto tenerte cerca de nosotras. Feliz cumpleaños, Elena. ¿Oyeron eso? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos. ¿Qué es eso? Así. ¿Quién es el bromista? Elena, ya cálmate, tranquila. Mira ¡Cállate! que llaman. ¡Cállate! Ya los pajarillos. ¡Basta, basta! ¡No quiero oírla! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Cállate! Mom, eso que dicen que los hombres aman a las canijas es cierto, porque mira a Camilita pestañándole al uno y al otro, y Ricardo, pues tonto igual que todos los hombres. Ay, pero es que es más guapo. ¿Me estás preocupando, Eileen? Tranquila, mamá. No te preocupes que tu hija ya tiene un plan B. Es más, tengo que irme porque voy a dar la noticia. Bueno, ¿Qué noticia? una noticia que para Ricardo va a ser noticia, pero para ti va a ser sorpresa y te la diré mañana en la mañana. ¿Ok? Tu mami te la mandó. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? Hijita, no te pongas así. Quisimos hacerte una sorpresa por tu cumpleaños. Eso... No entiendo por qué se puso tan mal. Yo creía que le iba a gustar el video. Tal vez, pero es que no ha podido superar la muerte de mi hermana. Voy a ir a hablar con ella, con permiso. ¡Elena! Es que la verdad, no sé, me da un poco de miedo descubrir que puede estar enferma, ¿sabe? No sé, si estuviera enferma, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué puedes hacer? Tratar de convencerla de que busque un psiquiatra para que puedan ayudarla. Eso es lo que tienes que hacer, Diego. Yo no sé, quizás sea peor revolverlo todo. Diego, ¿qué te pasa, eh? ¿Te vas a rendir ahora con todo lo que hiciste para llegar hasta aquí? Por favor, piénsalo. No pierdes nada con probarlo. Sí, tienes razón. Sí, lo voy a hacer. Al menos por esa mirada que vi en sus ojos la otra noche, que me la trajo de vuelta por un momento. Sí, voy a investigar, lo voy a leer. Ay, gracias, Dora. Ánimo, Diego, ánimo. Ahí nos vemos. ¿Quién puede estar detrás de todo esto?
¿Quién me quiere volver loca? ¿Quién? 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 ¿Quién puede ser? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me quiere volver loca? ¿Quién? ¿Quién me quiere volver loca? ¿Quién? Elena, mijita, mi vida, ¿por qué estás así, corazón? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? Tú ordenaste que pusieran ese maldito video, ¿verdad? ¿Estás hablando? Yo ni sabía que existía, mi amor. ¡No mientas! ¿Quieres vengarte de mí? ¿Quieres destruirme? Pero no lo vas a lograr. Elena, primero te voy a destruir yo a ti. Elena, ya. Suéltala, la vas a lastimar. Ya, tranquila. Cálmate, ya. Lorena, déjanos solos. Yo la calmo, déjanos solos, por favor. Vete. Por favor. Ella me quiere hacer daño. Ella me quiere hacer daño. Cálmate. Eso es lo que quiere, volverme loca. Loca, lo vas a echar todo a perder, tranquila. No, ella me quiere volver loca. Por eso me pusieron el video de Mónica. ¿De qué hablas? El video lo puso Emiliana. ¿Me puedes explicar por qué Elena reaccionó de esa forma? Ay, tío, discúlpala. Últimamente ha estado muy nerviosa porque han estado pasando cosas muy extrañas en la casa. Como lo del piano que sonó en la noche. Ya me lo contaron. ¿Y tú qué piensas que ocurrió con ese piano? Ay, no sé, no tengo idea. No sé, la única explicación es que alguien puso un CD de mi mamá. Bueno, a diferencia de Elena, parece que a ti no te han afectado estos hechos inexplicables. Pues no, la verdad no. ¿Y Emiliana? ¿Se asustó? No, al contrario. Dice que es mi mamá la que nos anda cuidando. Pero Elena sí ha estado asustada porque todo está muy raro. Han aparecido y desaparecido cosas. No sé. Ahí está Lorena. Tía, ¿qué pasó? ¿Se enojó mucho Elena? No te preocupes, Emi. Solamente se impresionó un poco, pero ya se le va a pasar. Es que eso era lo que menos yo quería que pasara, Maite. Pues sí, mana, pero ni cómo echarte en reversa. Ya lo ha hecho está. Es que soy una bruta. ¿Cómo se me ocurre haberlo acorralado así? Ah, ya, mi valedora, bájale. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? Es que yo lo único que quería era saber cómo se siente que te acaricien bonito, que te besen. Ay, mira, mija. ¿Para qué nos hacemos guajes? Tú lo que querías era que el Diego se enamorara de ti. Y ya sabemos que eso o se da solito o nomás no se da. Ay, ya ni me digas que me voy a sentir peor. Ay, no te me achicopales, mi vale. Acuérdate que el Diego ya dijo que se iba a ir y sigue aquí. Quizás a la última hora decide que lo mejor es quedarse. Bueno, ya me voy, porque si me quedo, llego tarde y me van a descontar de la quincena. Imagínate, si recién me alcanza con salir un muchado. No te me vayas a desvelar, ¿eh? No, pues qué mala onda con este güey, jefe. Tanto arriesgue, tanto peligro para cruzar a las viejas, que nos venga a dar ni siquiera la mitad de lo que habíamos acordado. Sí, ya hablé con Larry. Le dije que su amigo se había puesto muy rata. Esperemos que no siga así. Si no, no vaya a ser que le caiga un cerillito a alguna de las cortinas tan bonitas que tiene aquí. Pues que sean dos, ¿no? Y una latita de gasolina, digo, para que amarre bien este congal. ¿Sabes una cosa, Pachuco? Ya que son tan agarrados los gringos, se me está ocurriendo una idea para poder abaratar los costos. ¿Cómo que se le está ocurriendo? Siento que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Aquí alrededor, en los barrios, debe haber muchas chamacas que si desaparecen nadie las va a echar de menos. Como son indocumentadas, nadie las va a reportar. ¿Me entiendes? Te lo explico con manzanas. Si Emiliana puso el video es porque alguien la manipuló. ¿Quién está detrás de ella? ¿Mi mamá, Vicky, Mónica? ¿Quién? No hay nadie detrás de Emiliana. Ella y Camila te querían dar una sorpresa, es todo. No, eso no es cierto. Lo sé porque alguien metió en mi cajón la jeringa con el moño rojo. Seguro fue la misma persona que puso al alcance de ellas ese video. Elena, ¿de qué estás hablando? No hay ninguna conspiración en tu contra, entiéndelo. ¡La jeringa está ahí! ¿Qué ¡En jeringa? este cajón! ¡Ven! ¡Ven para que la veas con tus propios ojos! A ver. ¡Ahí está! ¿Qué? Ahí no hay nada.
soledad. Al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.